Llegó con rosas para celebrar su aniversario. La empleada lo detuvo en el pasillo. «Señor, no suba ahí». Lo que ella sabía iba a cambiar todo lo que él creía, y revelar una verdad de sangre imposible. La mano de Lucía Herrera se cerró alrededor de mi muñeca, con una fuerza que jamás imaginé en una mujer como ella. Los dedos curtidos por años de fregar pisos ajenos me detuvieron en seco al pie de la escalera de mármol. Yo sostenía el ramo de rosas más caro que había comprado en mi vida. Pétalos blancos y rosados, envueltos en papel de seda, perfumados, listos para celebrar nuestro aniversario. Pero en sus ojos había algo que ningún ramo del mundo podía arreglar. «Señor, no suba ahí, por amor del cielo, no suba todavía». Su voz era apenas un susurro, pero sonó como una alarma dentro de mi pecho. Lucía jamás me había tocado. En todo el tiempo que llevaba trabajando en mi casa, nunca había levantado la mirada cuando yo pasaba. Servía el café con la cabeza baja. Limpiaba los muebles sin hacer ruido. Salía de la cocina apenas yo entraba. Era la sombra perfecta, la empleada perfecta, esa mujer que mi esposa había contratado por agencia y a quien, debo confesarlo, yo apenas notaba. Y ahora me agarraba la muñeca como si yo fuera un niño a punto de cruzar la calle frente a un camión sin frenos. «¿Qué pasa, Lucía? Suéltame. Catalina me espera arriba. Mi nombre es Eduardo Mendoza Vargas. Soy empresario, hijo único, heredero de una fábrica textil que mi padre construyó de la nada antes de morir. Soy, o era, el hombre más afortunado que conocía. Una empresa próspera, un mejor amigo de toda la vida, una esposa hermosa que me esperaba cada noche. Y aquella tarde, faltando pocas horas para nuestra cena de aniversario, decidí salir antes de la oficina y darle una sorpresa. Déjame contarte cómo una mujer que limpiaba mis pisos detuvo mi vida con una sola frase. Y por qué nunca, nunca volví a ser el mismo. Esa mañana, yo había despertado temprano, todavía con el aroma de su perfume en la almohada. La miré dormir y pensé, este hombre es un afortunado. Catalina parecía un retrato. Bajé a la cocina y encontré a Lucía preparando el desayuno. Como siempre, ella se hizo a un lado, las manos cruzadas sobre el delantal, sin mirarme. Le di los buenos días. Ella respondió en un hilo de voz. Recuerdo que pensé, por un instante, qué historia tendría aquella mujer silenciosa. Pero no me detuve. Tomé el café, leí el periódico, salí a trabajar. A media tarde, en la sala de juntas de Textiles Mendoza en Asociados, mi mejor amigo y socio minoritario, Mateo Salazar, propuso que canceláramos la última reunión del día. «Hermano», me dijo con esa sonrisa que tenía desde la universidad, «hoy es tu aniversario. Vete temprano, cómprale algo lindo a Catalina. Yo cierro todo aquí». Lo abracé. Lo abracé con la confianza de quien abraza a un hermano que la sangre olvidó darle. Mateo siempre fue así. El amigo que aparecía cuando uno más lo necesitaba. El que estuvo en el entierro de mi padre. El que me presentó a Catalina, hace ya tantos años, en aquella exposición de arte. El que se sentó a mi lado el día que firmé los papeles de la empresa, cuando temblaba como una hoja. «Gracias, hermano. No sé qué haría sin ti». «Tú también harías lo mismo por mí», respondió. «Anda, no la hagas esperar». Pasé por Floristería El Jardín. La señora del mostrador, una mujer mayor con anteojos al borde de la nariz, sonrió cuando me vio entrar. «Don Eduardo, ¿el ramo de siempre? Hoy quiero el más grande que tenga». Salí de allí cargando un buqué que apenas podía abrazar. Manejé hasta la casa con la radio encendida, con esa sensación tonta y feliz de quien va a ver llorar de alegría a la persona que ama. Ensayé las palabras en voz alta dentro del auto. «Catalina, mi amor, 8 aniversarios y 1000 más por delante». Sonreí solo. Sonreí como un idiota. Cuando entré en la casa, la primera cosa que noté fue el silencio. La segunda fue que Lucía estaba parada al pie de la escalera, agarrando con ambas manos el trapo de la limpieza, con los nudillos blancos, inmóvil, como si llevara un buen rato esperando que yo volviera. «Señor», dijo apenas me vio, «llegó muy temprano hoy». «Sí, quería sorprenderla». «¿Está arriba?» Y entonces ella hizo algo que derrumbó por dentro todos los protocolos invisibles que rigen la vida entre el patrón y el servicio. Me miró a los ojos, directo, sin titubear. «Señor, no suba ahí». Me reí como un tonto,
porque pensé que se trataba de una broma, o de que mi esposa había preparado alguna sorpresa y la pobre mujer estaba complicada por delatarla. Lucía, por favor. Ya sé que algo está tramando. Suéltame, mujer. Quise pasar. Fue ahí cuando ella me tomó la muñeca. Y ahora aquí estábamos, los dos, ella temblando, yo confundido, las rosas inclinándose peligrosamente en mi otro brazo. Señor, escuche un momento. No quiero que suba así, no así. ¿De qué habla? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue un llanto ruidoso. Fue ese llanto silencioso de las mujeres que llevan llorando hacia adentro toda una vida, y que ya no saben hacerlo de ninguna otra forma. Hace semanas que quería decirle algo, señor, pero una mujer como yo no es nadie en esta casa. ¿A quién le iba a creer? Pensé en irme, renunciar y desaparecer. Pero hoy escuché algo que no me dejó dormir desde el almuerzo. Y cuando lo vi entrar con esas flores, supe que Dios me estaba pidiendo que abriera la boca aunque me costara el trabajo. Aunque me costara más que el trabajo. Lucía, suéltame. Ya. Pero ella no me soltó. Y en ese instante, desde el segundo piso, llegó un sonido. Una risa de mujer. La risa más conocida del mundo para mí. La risa de Catalina. Una risa que yo había escuchado en la luna de miel, en cada cumpleaños, en cada cena de Navidad. Una risa que reconocería entre mil, pero no estaba sola. Había otra voz junto a la suya. Una voz masculina, baja, divertida, cómplice. Una voz que le respondía algo que yo no alcanzaba a entender. Y luego otra carcajada de los dos, mezclada, íntima. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me solté del agarre de Lucía no para subir, sino porque las rodillas se me doblaron. El ramo se me ladeó. Una rosa cayó sobre el mármol con un sonido ridículamente delicado. No, murmuré. No es lo que parece. Quizá vino una visita. Quizá es la televisión. Señor, Lucía tenía la voz quebrada. Llevan toda la tarde aquí. Yo los oí cuando subí a guardar la ropa limpia. ¿La televisión, Lucía? Dígame qué es la televisión. Ella negó con la cabeza. Despacio. Subí 2 escalones. 3. Mis zapatos pesaban como si fueran de hierro. Y entonces, antes de poder dar el 4.º paso, escuché algo que no se puede confundir, ni inventar, ni explicar de otra manera. Escuché a Catalina decir un nombre dicho con esa entonación que las esposas usan apenas para sus maridos en la intimidad. Pero no era mi nombre. Mateo, apúrate antes de que él vuelva. El amor es ciego, dicen, pero la traición tiene voz. Y aquella tarde, la voz que me dejó sin palabras la conocía mejor que la mía propia. Las rosas se me cayeron de las manos. Todas. Pétalos blancos y rosados rodando por los escalones de mármol como si fueran las páginas arrancadas de un álbum de bodas. El papel de seda se rasgó, el moño se deshizo, y yo, parado allí, en la casa que había construido con tanto amor, sentí como 8 años se desplomaban a mis pies en cuestión de segundos. Quise gritar, quise subir corriendo y tirar la puerta abajo. Quise hacer lo que cualquier hombre traicionado haría. Pero la mano de Lucía volvió a sujetarme. Esta vez no me agarró la muñeca. Esta vez me sostuvo del brazo entero, como una madre sostiene a un hijo que está a punto de hacer una locura. Señor, escúcheme, por favor. Si sube ahora todo se acaba aquí, y todo lo que sé, todo lo que tengo guardado para usted, se pierde. Algo en su tono me detuvo. Algo en la manera en que dijo, todo lo que sé. Como si llevara cargando un secreto demasiado grande para sus hombros. La miré, y por primera vez la miré de verdad. No como la empleada que limpiaba mi casa. La miré como a una mujer. Y vi cosas que no había visto antes. Vi cansancio antiguo, vi inteligencia, vi una pena vieja que ningún uniforme podía esconder. ¿Qué sabe usted, Lucía? Sus ojos se pasearon por la escalera, por las rosas caídas, por las paredes con cuadros que mi madre había escogido antes de morir. Después volvieron a mí. Sé que esto que oyó hoy no es lo peor. Sé que lo que está pasando arriba es solo una mentira pequeña, dentro de una mentira mucho más grande. Sé cosas, señor, que llevo descubriendo desde el primer día que entré aquí. Cosas sobre su esposa, cosas sobre el señor Mateo. Y cosas, se le quebró la voz, cosas sobre usted que ni usted mismo sabe. ¿Sobre mí? ¿Sobre quién es usted realmente?
Sentí que el aire se cortaba. Mi propio cuerpo dejó de responderme. Lucía, deje de hablar en clave. ¿De qué está hablando? Ella se quedó callada un instante. Después miró el techo, como si pidiera permiso al cielo. Y entonces dijo con la voz más baja, pero más firme que escuché jamás en mi vida: Señor, yo entré a trabajar a esta casa por una sola razón. Y no fue la plata. Fue para acercarme a usted. Porque yo sé quién era su padre. Yo sé qué hizo. Yo sé que guardó en silencio toda su vida. Y sé también... Se le quebró la voz de nuevo. Pero esta vez, no de miedo, sino de un dolor antiguo. Sé también lo que él dejó pendiente con mi familia hace muchísimos años. Algo que nadie en esta casa puede saber todavía. Las risas siguieron arriba, lejanas, inocentes para los oídos de cualquiera, devastadoras para los míos. Pero yo ya no las escuchaba. Las palabras de aquella mujer humilde, esa empleada a la que nunca había mirado a los ojos, acababan de hacer temblar todo el suelo bajo mi vida entera. No me había roto la traición de mi esposa, ni siquiera la de mi hermano del alma. Me había roto descubrir que aquella mujer del servicio sabía cosas de mi propia familia que yo jamás sospeché. Lucía, le dije con la garganta seca, baje conmigo a la cocina, ahora. Y mientras los dos descendíamos por aquella escalera cubierta de pétalos de rosa, mientras las risas seguían sonando arriba como un cuchillo entrando lentamente en mi pecho, comprendí que la verdadera historia de mi vida apenas comenzaba aquella tarde, y que la mujer que yo había despreciado durante meses, sin darme cuenta, era la única persona en todo el mundo dispuesta a salvarme. Bajamos por aquella escalera con el silencio más pesado que había sentido en mi vida. Cada pétalo aplastado bajo nuestros zapatos sonaba como un reproche. Lucía caminaba delante de mí, sin volverse, con una serenidad extraña, como si hubiera ensayado este momento durante meses. Quizás lo había ensayado. La cocina de mi casa siempre fue mi lugar favorito. La diseñó mi madre antes de enfermarse, con una mesa larga de madera maciza donde, según ella, ningún problema se queda sin resolver si uno se sienta a la mesa. Mi madre creía en esas cosas. Hoy entendía por qué. Siéntese, señor. Era extraño. La empleada me ofrecía sentarme en mi propia cocina, y lo más extraño fue que obedecí. Lucía cerró la puerta con seguro. Eso me sobresaltó. Vi cómo sus manos viejas, marcadas por años de fregar pisos ajenos, giraban la llave con una precisión militar. Después fue hasta el armario de las especias, ese armario al que yo nunca había entrado, y de detrás de los frascos de pimienta y orégano, sacó algo envuelto en una servilleta de tela. Señor, esto lo guardé desde el día que entré aquí. Desenvolvió la servilleta. Sobre la madera de la mesa cayó un teléfono celular pequeño y antiguo, un cuaderno con la tapa gastada, y 2 sobres amarillos amarrados con un cordón. Mi corazón empezó a latir como si quisiera salirse del pecho. Lucía, antes de cualquier cosa, dígame, ¿por qué hace esto? ¿Quién es usted realmente? Me miró. Hay miradas que pesan más que las palabras. La suya pesaba tanto que tuve que apartar los ojos. Voy a contestarle, señor, pero primero quiero que escuche con sus propios oídos lo que oí. Si después de escuchar todavía quiere subir esa escalera y enfrentarlos, lo entenderé. Pero al menos vaya armado con la verdad. Una mentira a medias siempre se gana. Una verdad completa, no. Tomó el celular. Lo encendió con dedos que no temblaban. Apretó algunas teclas. Y de pronto, la voz de mi esposa llenó la cocina. Tranquilo, mi amor. Eduardo no sospecha nada. Ese hombre vive dentro de su mundo. Le firma a su mejor amigo cualquier papel sin leerlo, ¿no? Se cree que la vida es justa. La risa de Catalina. Esa risa cómplice, baja, gatuna. Una risa que yo le había escuchado 1000 veces y que ahora, escuchada en esa grabación, me revolvía el estómago. Después la voz de Mateo. El último contrato lo firmó como un cordero. Ni siquiera levantó la vista. La transferencia ya quedó camuflada como compra de maquinaria. Para cuando se entere, va a estar sin empresa, sin casa, sin nada. ¿Y la herencia, mi amor?, preguntó Catalina. ¿Cuándo termina ese asunto? Tú sabes que yo me casé con él pensando que iba a ser rápido. Paciencia, mi cielo. 8 años son nada si vamos a quedarnos con todo. Y además, para mí no es solo plata. Tú sabes lo que yo arrastro con esa familia, lo que el viejo le hizo a mi madre,
lo que me robó a mí. Sentí que la cocina daba vueltas. Pero igual lo extraño un poquito, dijo ella riendo. Es tan ingenuo, tan bobito. Pronto vas a poder llamarme con el nombre que quieras delante de todo el mundo. Ya falta poco, mi vida. Lucía apretó una tecla. La grabación se detuvo. El silencio que quedó después fue tan pesado que oí mi propio corazón latiendo dentro de mi camisa. No lloré, no grité, no tiré la silla. Curiosamente me quedé muy quieto. Hay golpes que duelen tanto que el cuerpo se anestesia solo, como si supiera que si reacciona se rompe entero. Llevo varias semanas escuchándolos, señor, dijo Lucía. Cada vez que él viene, yo finjo que estoy limpiando los baños del segundo piso. Esa puerta que ellos creen cerrada tiene un hueco junto a la bisagra. Por ahí grabé. Mateo es mi mejor amigo. Es como mi hermano. Conocía a mi padre. Estaba a mi lado cuando enterré a mi madre. Es padrino del bautizo que nunca tuvo Catalina porque nunca pudimos tener hijos. Lo sé, señor. Por eso no le hablé antes. Porque sabía que no me iba a creer. ¿Quién le iba a creer a una empleada contra el mejor amigo y la esposa? Necesitaba pruebas. Y aquí están. Tomó los sobres. Los abrió. Eran fotocopias. Documentos. Algunos manchados, como si los hubiera leído 100 veces. Comprobantes bancarios con sellos de Inversiones Solana, una empresa que yo conocía solo de nombre, porque era una de las asociadas comerciales que Mateo había sumado en los últimos años para diversificar los riesgos. Esta empresa, señor, dijo Lucía señalando con el dedo, es la que recibe las transferencias que su firma autoriza desde Textiles Mendoza. Los montos no son pequeños. Y los firmantes de Inversiones Solana son 3. Mateo Salazar, su esposa Catalina Vega, y un tercer nombre que no se entiende muy bien aquí, pero parece de un primo del señor Mateo. ¿Cómo consiguió usted estos papeles? Lucía bajó la mirada. Por primera vez se le notó vergüenza. Su esposa es descuidada con su escritorio del estudio. Cree que nadie de servicio sabe leer documentos financieros. Yo aprendí a leerlos hace mucho, en otra vida que tuve, antes de esta. ¿Antes de qué? Antes de quedar sola con un nieto en los brazos y tener que limpiar casas para sobrevivir. Hubo un silencio. Quise preguntarle más sobre esa otra vida, pero algo me decía que esa parte de la historia era profunda, y que abrirla en ese instante sería abrir una herida demasiado grande para una sola tarde. Hay más, señor. Lo peor todavía no. Yo me reí. Una risa rota, sin gracia. ¿Cómo va a haber algo peor que esto, Lucía? Me miró, y dijo algo que se me clavó en la memoria como un alfiler en un mapa. Los papeles roban dinero, señor, pero el corazón roba destinos. Sacó el segundo sobre. Adentro había fotos viejas, fotos en papel, de las de antes. Las desplegó sobre la mesa con la calma de quien acomoda cartas de un tarot que conoce de memoria. Esta foto la encontré detrás del cuadro grande del estudio. Estaba pegada con cinta al respaldo de la madera, escondida. Su esposa no sabe que existe. La tomé con las manos temblando. Era una foto en blanco y negro, manchada por el tiempo. Aparecía un hombre mayor, elegante, sentado en un banco de un parque. A su lado, una mujer joven que sonreía mientras él le tomaba la mano. Detrás había un árbol enorme, de esos antiguos, llenos de raíces. La cara del hombre la conocía perfectamente. Era mi padre. Esa mujer joven, dijo Lucía, y se le humedecieron los ojos. Era mi hermana mayor. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Su hermana? Sí, señor. Mi hermana Marisol Herrera. Murió hace muchísimos años. Murió joven, sola, sin que nadie supiera por qué. Y yo, durante toda mi vida, busqué entender qué había pasado con ella. Hasta que un día, abriendo unos cajones viejos de mi casa, encontré una caja con cartas firmadas con la inicial R. Cartas de amor. Cartas de un hombre casado que le prometía a mi hermana arreglar todo, hablar con su esposa, cuidarla. Cartas que se interrumpieron justo en el peor momento. Cerré los ojos. El nombre de mi padre se llamaba Ramiro. Lucía. Usted me está diciendo que mi padre... Le estoy diciendo que su padre quiso a mi hermana, sí, y que cuando ella le pidió ayuda en el peor momento de su vida, él tuvo miedo de su esposa, miedo del escándalo, miedo de su empresa,
y la dejó sola. Mi hermana murió esperando una respuesta que nunca llegó, y mi familia entera se hundió detrás. Mi madre nunca volvió a sonreír. Mi padre dejó de trabajar, y yo, que era apenas una jovencita, prometí frente al cajón de mi hermana que algún día iba a saber exactamente quién era ese hombre. Levantó la vista, y sus ojos eran dos brasas tristes. Tardé toda mi vida, señor, pero lo encontré. Cuando vi la noticia en el periódico de que don Ramiro Mendoza había muerto, supe que era él. Y cuando leí la nota, supe que tenía un hijo. Usted. Pero entonces tragué saliva con dificultad. ¿Usted vino a esta casa para vengarse de mí? Lucía hizo algo que jamás esperé. Tomó mis manos sobre la mesa, las apretó con sus dedos curtidos, y por primera vez la vi sonreír. Una sonrisa triste, vieja, generosa. No, señor. Vine a conocerlo, a entender qué clase de hombre era el hijo de aquel señor. Si era igual al padre, me iba a ir y nunca le iba a dirigir la palabra. Pero llevo meses observándolo, escuchándolo hablar con los empleados, viendo cómo trata a la gente. Y entendí algo, señor. ¿Qué? Que usted no es como su padre. Usted es un hombre bueno, tan bueno que no se da cuenta de cuándo lo están comiendo vivo. Una lágrima me cayó sin permiso. Una sola, después otra. Después no pude detenerlas. Lucía, todo lo que creí de mi vida está siendo desarmado en una sola tarde. ¿Qué hago? ¿Qué hago, por Dios? Primero va a respirar, después va a guardar todo esto donde nadie lo encuentre, y después va a fingir, señor, va a fingir que todo está bien, va a sonreírle a su esposa, va a abrazar a su mejor amigo, y va a seguir como si no hubiera oído nada. Porque si ellos saben que usted sabe, todo podría cambiar esta misma noche, y no de buena manera. ¿Cree que serían capaces de perjudicarme? Señor, hay personas capaces de todo por mucho menos que lo que está en juego en esos papeles. Y hay algo que todavía no entiende. Lo que están armando contra usted está más avanzado de lo que parece. La firma del último contrato es esta semana. Si usted firma, pierde la empresa. Si no firma, ellos sospechan. Tenemos pocos días. Levanté el celular, miré la grabación, miré la foto de mi padre con su hermana, miré las fotocopias bancarias. Era demasiado. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, sentí algo parecido a despertar. Algo parecido a abrir los ojos después de un sueño largo. Lucía, tengo que pedirle algo. Lo que sea, señor. No me llame más señor. Si lo que dice es verdad, si su hermana quiso a mi padre, si él le falló, entonces usted y yo cargamos una historia común. Soy Eduardo. A secas. La mujer que limpiaba mis pisos cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Esa lágrima recorrió el surco viejo de su mejilla, como si conociera el camino de memoria, como si llevara décadas esperando rodar. Eduardo, repitió en voz baja, y aquel nombre, dicho por ella, sonó distinto a como lo había escuchado nunca. En ese instante, sonó el teléfono de la cocina. Era el interno, la línea que conectaba la planta baja con el dormitorio principal. Los dos quedamos paralizados. Lucía se acercó. Levantó el auricular con una calma sobrenatural y se lo acercó al oído sin contestar. Se quedó escuchando. Después colgó muy lentamente. Me miró. Señor, digo, Eduardo, su esposa acaba de pedirle al señor Mateo que se vaya por la puerta de servicio, porque escuchó un ruido abajo, y dijo que... Se le quebró la voz. Que tal vez usted llegó antes. Sentí como el aire se secaba en mi garganta. ¿Qué hago, Lucía? Ella respiró hondo, tomó las pruebas, las metió de nuevo en la servilleta, y me miró con esa firmeza serena que solo tienen las mujeres que ya perdieron mucho en la vida, y no piensan perder nada más. Va a subir a recibirla con una sonrisa, va a abrazarla, va a darle un beso en la frente, y le va a decir que las rosas estaban en oferta y que se le cayeron en la escalera de los nervios. Va a actuar como el hombre ingenuo que ellos creen que es. Esta noche, mañana, los días que hagan falta. Hasta que tengamos en nuestras manos algo más grande que esto. ¿Algo más grande que esto? Lucía me miró y dijo con la voz más baja que escuché en mi vida. Eduardo, tu padre dejó algo escrito antes de morir. Algo que solo conoce una persona en este mundo. Y esa persona no soy yo. Esa persona es alguien que ni tú, ni tu esposa, ni tu mejor amigo saben que existe.
Tenemos que encontrarlo antes que ellos. Y mientras subía aquella escalera, mientras pisaba pétalos rotos, mientras escuchaba la voz dulce y mentirosa de mi esposa, llamándome desde arriba, supe que la traición que acababa de descubrir era apenas la punta de un iceberg mucho, mucho más grande, y que la mujer que yo había ignorado durante meses tenía en sus manos las únicas llaves capaces de abrir las puertas que aún me quedaban por cruzar. Subí la escalera con las piernas pesadas y el corazón haciendo malabares dentro del pecho. Cada escalón crujía bajo mis zapatos, como si la propia casa supiera que algo se había roto y no se atreviera a decirlo. Catalina apareció en lo alto del pasillo, con esa sonrisa que durante años fue la postal de mi vida. Mi amor, llegaste temprano. ¡Qué locura, mi amor! ¿Y las flores? Se me cayeron en la escalera. Vine corriendo. Casi me resbalo. Voy a comprar otras antes de la cena. Le di un beso en la frente. Un beso largo. Demasiado largo, quizás. Pero ese beso ya no era para ella. Era para mí. Era para confirmar que mi mano todavía respondía, que mi cara todavía obedecía, que aún podía mentirle a la mujer que llevaba meses mintiéndome a mí. ¿Pasa algo? Tienes los ojos rojos. Polen, mi amor. El ramo era enorme. Aceptó la respuesta con una caricia distraída en mi mejilla. Mientras ella se daba la vuelta para volver al cuarto, yo memoricé cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, cada movimiento. Si iba a fingir, lo haría como un actor de cine. Bajé. Lucía me esperaba al pie de la escalera con un trapo en la mano, la mirada baja, la postura humilde de siempre. Volvía a ser, ante el mundo, la empleada invisible. Solo que ahora yo veía detrás de aquel disfraz a una mujer que cargaba historias suficientes para llenar una biblioteca. Lucía, mañana temprano necesito hablar con usted. A solas. Lejos de aquí. Yo libro mañana, señor. Puedo recibirlo donde sea. ¿Dónde vive? Por primera vez la vi dudar. En un barrio que un señor como usted nunca pisó. Voy a pisarlo mañana. Aquella noche dormí en el sillón de mi propio estudio, con la excusa de un dolor de espalda que Catalina aceptó sin discutir. La verdad es que dormir junto a ella habría sido imposible. Cerraba los ojos y veía rosas cayendo. Los abría y veía un techo que parecía ajeno. Era mi casa, pero ya no. A primera hora salí en mi auto sencillo, sin chofer, sin protección. Dejé el celular del trabajo apagado. Manejé hasta donde Lucía me había indicado, y a medida que las calles cambiaban, también cambiaba el paisaje de mi vida. Los muros pintados de 1000 colores. Los niños corriendo descalzos detrás de una pelota desinflada. Los almacenes pequeños con la puerta abierta. Una abuela barriendo la vereda. Un perro durmiendo bajo un naranjo. Aquella era una ciudad que yo nunca había caminado, aunque hubiera vivido a pocos kilómetros toda mi vida. La casita de Lucía era pequeña y limpia, pintada con cariño. Tenía un patio con un limonero y una cuerda con ropa secándose al sol. Ella me esperaba en la puerta, sin uniforme, sin delantal. Solo una mujer con un pañuelo en la cabeza y la dignidad intacta. Pase, Eduardo. Era la primera vez que mi nombre sonaba dentro de su casa, y la sentí pronunciarlo con una mezcla extraña de respeto y ternura. Adentro, sentado en el suelo de la sala, había un niño dibujando con lápices de colores. Tendría poca edad, pero suficiente para entender lo que pasaba a su alrededor. Levantó la cabeza al verme. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa enorme. «Buenos días, señor. Buenos días. Él es mi nieto, Matías Herrera. Vive conmigo desde que era apenas un bebé. Vamos, mi amor. Decile al señor cómo te llamas bien fuerte. Soy Matías, y voy a ser arquitecto cuando sea grande». Algo dentro de mí, que llevaba muchos años dormido, se sacudió con esas palabras. Yo, que nunca pude tener hijos, sentí en aquel niño una luz que no había visto entrar a mi casa jamás. «Matías, mi amor», dijo Lucía con voz suave. «Anda a la pieza un ratito. La abuela y el señor tienen que conversar cosas serias. ¿Es cosa de adultos? Es cosa de adultos. Bueno, pero después me haces tortilla con queso, ¿eh? Te hago la tortilla más rica del mundo». El niño se fue corriendo, abrazando una libreta de dibujos como si fuera un tesoro. Lucía lo miró irse con esos ojos que tienen las abuelas cuando ven en sus nietos la última oportunidad de la vida. «Es todo lo que tengo, Eduardo, y todo lo que cuido». Nos sentamos a la mesa de la cocina.
Una mesa de madera vieja, con un mantel a cuadros y una jarra de agua fresca. Olía a pan tostado y café recién hecho. Olía a vida verdadera. Ahora sí, Lucía. Quiero saber quién era usted antes de entrar a mi casa. Ella se quedó callada un largo rato, removiendo el café con una cucharita pequeña. Cuando empezó a hablar, su voz fue distinta. Era la voz de alguien que se había guardado la vida entera y por fin tenía permiso de soltarla. Yo estudié, Eduardo, aunque hoy no se note. Cuando era jovencita, fui de las primeras de mi familia en terminar los estudios. Después me especialicé. Trabajé muchos años en una pequeña firma. Llevaba la contabilidad de comerciantes del barrio. Conocía cada papel, cada balance, cada movimiento de cuenta. No era una contadora de empresas grandes, pero hacía bien mi trabajo. Y vivía bien. Modesta, pero bien. ¿Qué pasó? Cerró los ojos. Me casé tarde. Tuve una sola hija, mi tesoro. Le puse el nombre de mi hermana mayor, la que murió tan joven, mi Marisol chiquita. Ella creció hermosa, inteligente, tenaz como yo. Estudió, se graduó, salió de noviazgo con un muchacho del barrio que parecía bueno. Tuvieron a Matías, pero ese muchacho no era lo que aparentaba. Comenzó a meterse en cosas turbias, en gente turbia. Mi hija quiso salir de esa relación. Quiso volver a casa con el bebé. Y un día, volviendo del trabajo, mi hija no llegó a casa. Le tembló la voz. Tomé aire profundo. Lucía, no tiene que contarme esa parte sino... Sí tengo, Eduardo. Porque si usted va a confiarme su vida estos días que vienen, tiene que saber por qué soy una mujer que ya no le tiene miedo a nada. Mi hija nunca volvió a casa. Esperé semanas. Esperé meses. Hubo una investigación que no llegó a ningún lado. Y un día, cansada, con un bebé en los brazos, comprendí que a mi hija nunca supimos qué pasó con ella. Como a mi hermana, años antes. Otra Marisol. Otro silencio. Levantó la mirada y los ojos le brillaron sin lágrimas. Era una tristeza más vieja que el llanto. La pena fue tanta que perdí el trabajo. Perdí la casa donde vivíamos. Tuve que vender todo. Me quedé con esto, esta casita, que era de mi madre y que nadie pudo quitarme. Y para criar a este nieto que es mi vida, tuve que aceptar lo único que se ofrecía sin pedir antecedentes ni explicaciones. Limpiar casas. Y ahí me hice empleada. Una mujer que sabía leer balances pero limpiaba pisos. Sentí vergüenza ajena del mundo entero. Lucía, no me tenga lástima, Eduardo. La lástima no me sirve. Yo aprendí algo limpiando casas que jamás aprendí en una oficina. Que las personas se descuidan delante de quienes consideran invisibles. Hablan, dejan papeles abiertos, mandan mensajes en voz alta. Para una mujer del servicio, una casa rica es una novela puesta sobre la mesa. Y cuando supe quién era usted, cuando supe que era el hijo de don Ramiro Mendoza, vine a esta casa para entender. Y me quedé porque entendí que usted no era el padre, que usted era otra cosa. ¿Qué cosa? Sonrió con tristeza. Un hombre solo. Un hombre que también había sido tragado por un silencio. Solo que aún no se daba cuenta. Bebí mi café para no llorar. Hábleme de mi padre, Lucía. Hábleme de Marisol. La historia completa. Ella se levantó. Fue hasta la habitación pequeña donde dormía con su nieto. Volvió con un cuaderno. Era el cuaderno gastado que ya había visto antes en la cocina de mi casa. Lo abrió con un cuidado de relicario. Adentro, las hojas estaban amarillas, y entre 2 páginas había un sobre antiguo. Lo abrió con dedos temblorosos. Sacó una llave pequeña, dorada, con la cabeza en forma de corazón. Esta llave abre algo, Eduardo. No sé qué, pero sé que su padre se la dio a mi hermana antes de morir. Le dijo, si algún día yo no estoy y necesitas la verdad, anda donde el viejo abogado de la familia. Mi hermana nunca pudo ir, ni yo, porque nunca supe quién era ese abogado. Pero usted sí, el doctor Anselmo Bracamonte, el abogado de toda la vida de mi padre. Todavía vive, es ya muy mayor, tiene su despacho en el centro. Entonces hoy mismo vamos a verlo, Eduardo. Llevamos la llave y averiguamos qué dejó su padre escondido. Asentí, pero antes, había algo que necesitaba preguntar, algo que llevaba doliéndome desde la noche anterior. Lucía, una cosa más. ¿Por qué me ayuda? Si mi padre le falló a su hermana, si nuestra familia cambió a la suya, ¿por qué no se quedó callada
y dejó que la vida se cobrara conmigo lo que su familia no pudo cobrar antes. Ella me miró con esa serenidad que solo dan los años de dolor bien procesado. Porque cuando una persona sufre lo que yo sufrí, tiene dos caminos. O se vuelve igual a los que le hicieron daño, o jura no parecerse a ellos jamás. Yo elegí lo segundo. Y porque, además, hay algo que descubrí mirándolo a usted estos meses, Eduardo, y que todavía no le he dicho. ¿Qué? Me tomó las manos sobre la mesa, igual que la noche anterior. Mi hermana Marisol no era solo la mujer joven que su padre amó en secreto. Cuando ella murió, dejó algo más que cartas. Dejó algo que él nunca llegó a saber. Y ese algo, Eduardo, podría cambiar todo lo que usted cree de su propia familia. Sentí que el aire se me cortaba. ¿Qué dejó Lucía? Ella miró hacia la habitación donde su nieto Matías dibujaba castillos en su libreta. Eso no se lo puedo decir todavía, Eduardo. Necesito que primero hablemos con el doctor Bracamonte. Necesito que primero sepamos qué guardó su padre con esa llave. Si lo que sospecho es cierto, lo que está pasando en su casa con su esposa y su mejor amigo es apenas la sombra de una historia mucho, mucho más vieja. Una historia que comenzó antes de que usted naciera. Salimos de la casa de Lucía a media mañana. Antes de subir al auto, le hice una promesa. Le prometí que pasara lo que pasara, ese niño jamás iba a volver a sufrir un silencio como los que habían destrozado a su madre y a su tía. Lucía me apretó el brazo y no dijo nada. No hacía falta. Manejamos en silencio hasta el centro de la ciudad. La oficina del doctor Anselmo Bracamonte estaba en un edificio antiguo, de aquellos que aún tenían rejas en los ascensores y porteros que conocían a los clientes por el nombre. El doctor era un hombre muy mayor, casi una reliquia, con anteojos gruesos y manos ligeramente temblorosas, pero con una mirada todavía despierta. Cuando me vio entrar acompañado de Lucía, su rostro cambió, palideció. Se quedó muy quieto, como si hubiera visto un fantasma. Eduardito, murmuró usando el apodo que solo mi padre usaba cuando yo era pequeño. Eduardito, hijo, ¿sabes? Tu padre me hizo prometerle, antes de morir, que algún día tú ibas a venir a buscarme. Me dijo que cuando vinieras, no ibas a venir solo, que ibas a venir con alguien que llevara una llave dorada con cabeza de corazón, y que esa persona iba a ser... Miró a Lucía, y los ojos se le humedecieron. Iba a ser una herrera. Lucía soltó una pequeña exclamación y se llevó la mano a la boca. El doctor Bracamonte se levantó muy despacio, con la dificultad de los años. Caminó hasta una caja fuerte antigua, escondida detrás de un cuadro. Hizo girar la combinación. Sacó un sobre lacrado con cera roja. Sobre el sobre, escrito con la letra de mi padre que yo conocía como mi propia mano, había unas pocas palabras. Para mi hijo Eduardo. Para que sepa, por fin, que no es el único hijo que tuve. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lucía me sostuvo del brazo. Y por primera vez desde la tarde anterior, supe que la traición de Catalina y de Mateo no era el final de nada. Era apenas la primera puerta de un pasillo lleno de puertas cerradas que mi padre había dejado para que algún día yo me atreviera a abrir. El sobre de cera roja temblaba en mis manos como si tuviera vida propia. El doctor Anselmo Bracamonte se sentó frente a mí con esa lentitud de los hombres que han cargado demasiados secretos por demasiado tiempo. Lucía permanecía de pie a mi lado, con una mano apoyada en mi hombro, sosteniéndome sin sostenerme, como hacen las madres cuando saben que sus hijos están a punto de caer, pero deben aprender a levantarse solos. «Ábrelo, Eduardito», dijo el doctor con voz quebrada. «Pero antes de leer, mírame. Necesito decirte algo que tu padre me prohibió contarte mientras él estuvo vivo». Levanté la vista. Todo lo que hizo tu padre en sus últimos años, todo, lo hizo con la culpa atravesada en el pecho. Murió pidiéndole perdón a una mujer que ya no podía escucharlo. Murió pidiéndote perdón a ti, sin tener el valor de mirarte a la cara. Lo que está dentro de ese sobre no es una ofensa contra ti, hijo. Es una confesión. Y es también una llave para que tú no repitas su historia. Lucía respiró hondo. Yo rompí el sello. Adentro había una carta extensa, de varias hojas, escrita con la letra cuidadosa de mi padre. Y junto a la carta, un segundo sobre, más pequeño, todavía cerrado, con una sola palabra escrita en la cara. Hermano. Comencé a leer en voz alta. La voz me salió rota desde la primera línea.
Hijo mío, si lees esto es porque finalmente apareció ante ti la persona indicada. Esa persona lleva un apellido que durante años intenté borrar de mi memoria, sin lograrlo nunca. El apellido Herrera. Si te encontraste con una Herrera, significa que el destino me dio razón cuando le entregué aquella llave a Marisol. Significa que el silencio que yo construí, con mis manos cobardes, finalmente cayó. Lucía soltó una respiración temblorosa. El doctor Bracamonte cerró los ojos. Quiero que sepas, Eduardo, que amé a tu madre, pero hubo, antes de ella, una mujer joven a la que le fallé, y de aquella mujer joven nació un niño que yo nunca crié, nunca abracé, nunca llamé hijo, un niño que durante muchísimos años creció lejos de mí, en una casa modesta, sin saber quién era su padre. La madre de ese niño no quiso decirle nada. Se llevó la verdad consigo cuando partió tan joven. Y yo, por miedo, por orgullo, por estupidez, dejé que el silencio creciera más alto que un muro. El niño hoy es un hombre. Lo busqué en mis últimos años, lo encontré, pero no tuve el valor de presentarme. Solo lo observé desde lejos. Lo seguí. Hice averiguaciones, y descubrí algo, hijo, que me cambió. Ese hijo mío que nunca abracé sabe quién es. Lo descubrió por su cuenta, no sé cómo. Y no me ha buscado para conocerme, sino para cobrarse, conmigo y contigo, lo que la vida le robó. Mis manos sudaban. Las hojas se humedecieron en los bordes. Cuando leas estas palabras, hijo, busca dentro del sobre pequeño que viene aparte. Adentro está su nombre. Yo no quise escribírtelo en esta carta porque quiero que tengas la fuerza de abrir el otro sobre por tu propia cuenta. Y cuando leas su nombre, sabrás por qué te escribo desde la culpa. Sabrás por qué hay personas en tu vida que están demasiado cerca de ti, sin razón aparente. Pídele perdón en mi nombre, Eduardo. Y si puedes, ámalo. Porque sin saberlo, tú y él comparten la misma sangre. Cerré la carta. Lucía me apretó el hombro. El doctor Bracamonte se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Yo tomé el sobre pequeño con la palabra hermano escrita en la cara y respiré profundo. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, con una sola línea, escrita con la letra de mi padre. Tu hermano se llama Mateo Salazar. El mundo se detuvo. Lucía soltó un grito ahogado y se llevó las dos manos a la boca. El doctor Bracamonte agachó la cabeza como si llevara 40 años esperando aquel momento y no supiera cómo soportarlo. Yo me quedé inmóvil. No respiraba, no pensaba. Solo escuchaba un zumbido lejano dentro de la cabeza, como si todos los recuerdos de mi vida con Mateo se rebobinaran al mismo tiempo, a toda velocidad. Su sonrisa el día que me presentó a Catalina, su abrazo en el entierro de mi madre, su mano firmando como mi socio, hace tantos años, su voz diciéndome te quiero como a un hermano, una y otra vez. Era literal, era literalmente verdad, y él lo había sabido siempre. Mateo, susurré, mi mejor amigo, mi socio, el hombre que está en mi casa con mi esposa. El doctor levantó la vista, ahora con una urgencia distinta. Eduardo, tu padre dejó algo más conmigo. Dejó instrucciones legales. Documentos protegidos en una caja de seguridad bancaria a tu nombre. Y dejó un fondo separado. Un fondo que solo se activa cuando tú firmes ciertos papeles ante mí. Un fondo que tu mejor amigo no sabe que existe. Tu padre quería que ese dinero, si tú así lo decidías, fuera para reparar lo que él no reparó en vida. Para tu hermano. Para los herederos de Marisol Herrera. Para todos los que su silencio dañó. Lucía bajó la mirada y se mordió los labios. Doctor, dije con la voz seca, mi mejor amigo y mi esposa están vaciando mi empresa. La firma final del último contrato es esta misma semana. Si firmo, pierdo todo. Si no firmo, sospechan. ¿Qué hago? Bracamonte me miró por encima de los anteojos con la mirada de quien ya había visto demasiadas guerras de familia. No firmas, pero no por terquedad. Firmas algo distinto. Fingimos que firmas el contrato que ellos prepararon, pero en realidad firmas otro documento que yo voy a redactar esta misma noche. Un documento que blinda toda tu empresa bajo una nueva titularidad provisional. Mientras ellos creen que tienen el control, en realidad están firmando su propia salida. Y nosotros recopilamos las pruebas que faltan. Lucía tomó la palabra por primera vez. Doctor, hay algo más que debe saber. Hay un cómplice escondido en la sombra.
Mateo y la esposa de Eduardo no actúan solos. Hay un tercer firmante en la empresa fachada, un familiar lejano del señor Mateo, que está manejando los traspasos. Lo descubrí hace días, pero no tengo nombre completo, solo iniciales. Si vamos a desmontarlos, también necesitamos que ese cómplice caiga. El doctor asintió. Conozco a la fiscal Diana Pérez, especialista en delitos económicos. Es una mujer recta, sin manchas. Voy a llamarla esta misma tarde. Pero ustedes dos tendrán que entrar al avispero, ir a la oficina y traerme algo. El contrato fraudulento original. El que ellos quieren que Eduardo firme. Sin ese papel en nuestras manos no hay caso. Lo traeremos, doctor, dije. Salimos de la oficina con un peso nuevo. No el peso de quien recibe malas noticias, sino el peso de quien finalmente entiende su lugar en una historia que llevaba años escribiéndose sin él. Aquella misma tarde, fingí ante Catalina que necesitaba pasar por la oficina a buscar unos papeles para una reunión del día siguiente. Lucía me acompañó disfrazada de algo más sencillo todavía, la mujer del servicio de limpieza nocturna. Un disfraz que ella sabía llevar mejor que nadie en el mundo. Llegamos a Textiles Mendoza y Asociados pasadas las 7 de la tarde. Las luces de los pisos superiores ya estaban apagadas. El portero, don Ernesto Coria, un hombre que llevaba más de 4 décadas trabajando para mi familia, me saludó con la sonrisa de siempre. Don Eduardo, qué raro verlo a esta hora. Y con... miró a Lucía. Compañía nueva. Don Ernesto, ella es una persona de toda mi confianza. Esta noche no estoy aquí. ¿Me entiende? Sus ojos viejos brillaron. Yo no vi a nadie hoy, don Eduardo. Como tampoco vi al señor Mateo cuando se quedó hasta tarde la otra noche con un señor desconocido revolviendo papeles en su oficina. Ni vi a nadie sacar copias de los archivos privados de don Ramiro, su padre. Sentí un escalofrío. Don Ernesto, ¿usted sabe algo? Don Eduardo, los porteros vemos todo, pero solo hablamos cuando se nos pregunta con respeto. Y hoy es la primera vez en años que un Mendoza me hace una pregunta con respeto. Suba tranquilo, yo cuido la puerta. Subimos. Lucía caminaba detrás de mí en silencio, con esa serenidad de quien ya cargó cosas más pesadas en su vida. La oficina principal estaba cerrada con llave, pero yo tenía la mía. Adentro, todo era penumbra. El olor familiar de la madera, del papel, del café viejo dentro de las tazas. Olía a mi padre, olía a mi infancia. Eduardo, busque rápido. Si lo van a esconder va a estar donde menos lo busquen sus ojos. Revisé la caja fuerte de mi escritorio. Vacía. Revisé los cajones. Nada. Lucía se acercó al escritorio que Mateo había convertido en suyo desde que se había hecho socio. Pasó la mano por la madera, pensativa. Después se agachó. Yo miré sin entender. Ella tanteó debajo del escritorio, por los costados, por la parte trasera. De pronto detuvo la mano. Aquí. Sacó una pequeña carpeta atornillada por debajo del cajón. Una carpeta camuflada como parte del mueble. Adentro había una pila de papeles. Los desplegamos sobre la mesa. Eran los contratos. El contrato fraudulento principal. Los anexos. Y también algo más que ninguno de los dos esperábamos. Un sobre con fotografías. Fotografías de mi esposa con Mateo en distintos momentos. En cafés, en hoteles, en viajes que ella había justificado siempre como viajes con amigas. Lucía levantó una de las fotos y se la quedó mirando con tristeza, no con asco. Era la mirada de una mujer que ya había visto demasiadas mentiras de hombres y de mujeres por igual. Eduardo, mire esto. En el reverso de una de las fotos había una anotación a lápiz. Plan B activado. Si el ingenuo no firma, algo podría pasar. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Lucía, ellos ya tenían un plan preparado. Sí, Eduardo. Por eso teníamos tan poco tiempo. Por eso no podíamos esperar. Empecé a temblar, no de miedo, sino de rabia. Lucía, quiero que tome ahora una decisión, la que prefiera. Si quiere irse de mi casa esta misma noche, si quiere desaparecer y proteger a Matías, lo entiendo. No tiene por qué exponerse más. Esto ya no es solo una pelea por la empresa. Esto es algo mucho más peligroso. Ella me miró largo rato. Después, despacio, negó con la cabeza. Eduardo, mi hermana murió esperando a un Mendoza que la salvara. Mi hija desapareció esperando justicia que nunca llegó. Yo no voy a salir de esta historia hasta que todos los silencios se terminen. Voy a quedarme.
y lo voy a sacar adelante. Por usted, por su hermano que aún no sabe que se equivocó de bando, y por mi nieto, que no merece crecer en un mundo donde los buenos siempre pierden. Tomamos los documentos. Tomamos las fotografías. Tomamos también una memoria pequeña que estaba enganchada con cinta a uno de los anexos del contrato, claramente olvidada por descuido. Bajamos la escalera con la calma fingida de quien no acaba de cargar una bomba en su mochila. Don Ernesto nos abrió la puerta de servicio. «Que tengan buena noche los dos». «Y don Eduardo», dijo, y por primera vez la voz le tembló. Su padre, en sus últimos meses de vida, me pidió que le dijera algo si alguna vez usted aparecía buscando la verdad. «¿Qué le pidió, don Ernesto?» El portero se acomodó la gorra con la mano cansada. «Me pidió que le dijera que los hijos verdaderos no son los que llevan tu apellido, sino los que limpiarían tus heridas si te encontraran caído en la calle». Lucía dejó caer una lágrima que no intentó secar. Yo apreté los documentos contra el pecho. Subimos al auto. Manejé en silencio, con la mente trabajando a mil. Tenía un hermano que me odiaba sin que yo supiera por qué. Tenía una esposa cómplice de una traición. Tenía una empleada que era la única persona del mundo dispuesta a salvarme. Y tenía, ahora, las pruebas en la mano. Pero también tenía un problema enorme. Lucía, si Mateo y Catalina descubren que esta carpeta no está donde la dejaron... Ella terminó la frase por mí, con la voz baja. «Esta noche, Eduardo, alguien va a entrar a su casa». Y mientras las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad por las ventanillas, supe que la peor noche de mi vida, la noche en que el silencio de mi padre y la avaricia de mi mejor amigo iban a chocar, acababa de empezar. Manejé hasta la casa de Lucía sin decir una palabra. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como pequeños alfileres. La carpeta con los documentos, las fotografías y la memoria descansaba sobre las piernas de Lucía, sostenida por sus manos curtidas como si fuera un recién nacido frágil. «No podemos llevarlo a mi casa», dije al fin. «Si entran esta noche, lo primero que van a buscar es esto. No vamos a su casa, Eduardo. Vamos a la mía. Pero tampoco la guardamos allí. La voy a esconder donde nadie la encuentre. En un lugar que solo conozco yo, y que no está en ninguno de los dos lugares donde me buscarían». Antes de que pudiera preguntar, ella ya estaba marcando un número en su celular. «Doña Carmen, soy Lucía. Disculpe la hora. Necesito un favor enorme. Le voy a dejar a Matías esta noche en su casa. ¿Puede recibirlo? Le explico mañana. Por favor, no haga preguntas todavía». Colgó. Se volvió hacia mí. «Doña Carmen Aguilar es mi vecina más querida. Cuida a Matías cuando trabajo de noche. Hoy va a quedarse con él. No quiero a mi nieto cerca si pasa lo que sospechamos». Sentí una punzada de admiración por esa mujer. No solo cuidaba de mí, estaba protegiendo a un niño antes que a sí misma. Llegamos a su barrio. Lucía bajó del auto, entró en la casa y volvió a salir 5 minutos después con Matías en brazos, dormido, envuelto en una manta delgada. El niño murmuró algo entre sueños y se acomodó contra el cuello de su abuela. Caminó 2 casas más allá. Tocó la puerta. Una mujer mayor abrió. Recibió al niño con la naturalidad de quien lo había recibido 100 veces antes. No hubo necesidad de explicaciones, solo miradas. Cuando Lucía volvió, sus ojos estaban húmedos pero firmes. «Vamos, Eduardo. Quedan pocas horas antes del amanecer». «¿A dónde?» «A la casa donde nací». Manejamos hacia las afueras de la ciudad por un camino de tierra que serpenteaba entre campos abiertos. La luna estaba llena. Un perro ladraba en algún lugar a la distancia. El viento traía olor a pasto recién cortado y a algo más profundo. Olor a tiempo, a memoria, a infancia. Esta era la casa de mis padres, Eduardo. Después fue de mi hermana. Después de mi hija. Y ahora, después de tantos años de silencio, no la habita nadie. Pero yo la conservo. Pago las cuentas. La limpio una vez al mes. La barro. Le abro las ventanas. Porque mi madre siempre decía que las casas mueren si nadie respira en ellas. La casa apareció al final del camino. Era pequeña, de paredes de adobe blanco, con un techo de tejas viejas y un farol oxidado colgando junto a la puerta. Detrás, un patio con un pozo y un naranjo enorme. Lucía sacó una llave del bolsillo. Una llave grande, antigua. Abrió la puerta. El olor a madera vieja y a recuerdos cerrados nos recibió. «Pase, Eduardo. Esta noche, esta casa también es suya.
Adentro había una sola habitación con una cama, una cocina pequeña, un baúl viejo, 2 sillones desgastados. Sobre la pared, un retrato, una foto en blanco y negro, una pareja joven sonriendo, y al lado, otra foto, también vieja, una mujer joven, hermosa, con un bebé en brazos. Esa es mi hermana Marisol, con el bebé que tuvo a escondidas. Sentí que el aire de la casa entera se me metía en los huesos. ¿El bebé que tuvo con mi padre? Sí, Eduardo. El bebé que después mi familia entregó a otra familia para criar, porque mi madre no soportó la vergüenza del barrio. Ese bebé es Mateo. Lo entregaron a una familia que vivía lejos, la familia Salazar. Gente buena, sin mucha plata, que no podía tener hijos. Lo criaron como suyo, y le dieron su apellido. Pero entonces, ¿usted siempre supo que él era hijo de su hermana? No, Eduardo. Yo no supe. Mi madre se llevó el secreto consigo. Yo era todavía muy pequeña cuando esto pasó, y nadie me contó nada. Solo entendí toda la historia hace pocos años, cuando empecé a unir las piezas. Se sentó frente al baúl viejo. Lo abrió con la lentitud de quien abre un sarcófago. Adentro había ropa antigua, juguetes, fotos sueltas, y al fondo, un cuaderno. El cuaderno gemelo del que ya me había mostrado, pero más grueso, más usado. Tenía un fondo falso, hecho a mano, casi imperceptible. Mi madre escondía aquí lo que más le dolía. Yo encontré este cuaderno años después de que ella muriera. Recién ahí empecé a saber. Sacó una serie de cartas, algunas escritas por mi padre, otras por la madre de Lucía, dirigidas a una amiga de confianza, y una en particular, manchada por las lágrimas viejas, escrita por la propia Marisol antes de morir. Tomé la carta de Marisol con dedos que me obedecían a duras penas. La leí en silencio. Había una sola línea que se me clavó como una espina. Si algún día mi hijo sabe quién fui, díganle que no nací para odiar a nadie, que prefiero que me olvide a que me use de excusa para hacer daño. Cerré los ojos. Me apreté la frente con los dedos. Lucía, mi hermano, Mateo, si supiera esto, Eduardo, su hermano sabe la mitad. Sabe que su madre biológica fue una herrera. Sabe que su padre biológico fue un Mendoza. Pero no sabe que ella le dejó esas palabras. No sabe que su madre verdadera no quería que él se convirtiera en lo que se convirtió. Le contaron solo la parte que servía para alimentar el rencor. Alguien lo manipuló, Eduardo. Alguien usó la verdad a medias para construirle un odio. Sentí que algo dentro de mí, un nudo apretado durante todo el día, empezaba a aflojarse. Mi hermano no era un villano nato. Era una víctima que había elegido el peor camino. ¿Quién pudo haberle contado las cosas a medias? Lucía me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. Eduardo, yo investigué eso por años antes de entrar a su casa. La familia Salazar lo crió con amor, pero cuando ellos murieron, Mateo era todavía un muchacho. Quedó solo. Y en ese momento apareció un hombre. Un hombre que decía haber sido amigo de juventud de su madre biológica. Un hombre que se acercó a Mateo, le contó su verdad, lo guió, lo acompañó. Le dio una historia hecha a su medida, una historia de revancha contra los Mendoza. ¿Quién era ese hombre? Eduardo, ese hombre fue por años el contador interno de su empresa, y fue echado por su padre, sin explicaciones, poco antes de morir. Su nombre es Onofre Cárdenas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé. Mi padre lo había despedido fulminantemente. Nunca me había explicado por qué. Solo me dijo, hijo, hay personas a las que uno aleja por intuición y luego entiende por qué. Pero entonces Onofre es el cómplice oculto, Eduardo. El tercer firmante de Inversiones Solana. El que aparece en los papeles solo con sus iniciales. Lleva años manipulando a su hermano, llevándolo de la mano hacia esta venganza, y usando a su esposa como pieza intermedia. Mi cabeza giraba. Las piezas finalmente encajaban. No éramos 2 contra 1. Éramos 3 contra 3. Eduardo, Lucía y el doctor Bracamonte. Catalina, Mateo y Onofre Cárdenas. Lucía, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Por eso, Eduardo, el contrato que casi firma esta semana no era solo para quitarle la empresa. Era para quitarle también todo lo que su padre dejó protegido en aquel fondo separado del que habló el doctor.
Onofre sabía que el fondo existía, porque lo manejó por años, y todavía recuerda los códigos, los movimientos, las cuentas. Sin ese fondo bloqueado, ellos también se llevaban lo único que su padre quiso reparar antes de morir. Me senté en el suelo de la casita. Sentí, por primera vez en muchas horas, ganas de llorar como un niño, pero no por mí, por mi hermano que crecía siendo manipulado, por Marisol que escribía pidiendo perdón sin haber hecho nada, por mi padre que murió mordiéndose la culpa, por Lucía que cargaba el peso de todos los silencios de su familia, y por mi propia madre, que probablemente sospechó algo durante toda su vida y prefirió morirse callando. Lucía, esta familia entera es una herida. Todas las familias lo son, Eduardo. La diferencia está en quién toma la aguja para coserlas. Era una frase simple, pero se me clavó tan fuerte que la repetí en voz baja, como una oración. Guardamos los documentos en el fondo falso del baúl. Lucía cerró la tapa con cuidado, casi con respeto, como quien guarda los huesos de los suyos en una urna sagrada. Después se quedó quieta, mirando el retrato de su hermana. Marisol, murmuró, hermanita, hoy pudiste descansar un poco, porque el hijo que te quitaron va a saber por fin que vos no querías que hiciera daño, y porque esta casa volvió a tener voces dentro. Salimos. La luna ya empezaba a inclinarse. El frío de la madrugada me caló los huesos. Antes de subir al auto, Lucía me detuvo con la mano. Eduardo, una cosa más. Cuando todo esto termine, voy a pedirle un favor. Lo que sea, Lucía, que cuando hable con su hermano, no le hable como un hombre traicionado. Háblele como un hermano que recién lo encuentra. Porque si alguien tiene que romper el círculo de los Mendoza, ese alguien tiene que ser usted. Su padre no pudo. Mi madre no pudo. Mi hermana no pudo. Le toca a usted. Asentí en silencio. No podía hablar. Manejé hasta dejar a Lucía cerca de la casa de doña Carmen. Antes de bajarse, me dio un abrazo. Un abrazo corto, de mujer humilde que no se permite dramatismos. Pero fue el abrazo más sincero que recibí en años. Olía a jabón de lavar ropa y a café reciente. Eduardo, esta noche duerma con un ojo abierto. Usted también. Manejé hasta mi casa. Catalina ya estaba en la cama, fingiendo dormir. La luz de la mesa de noche estaba encendida. Subí en silencio. Me acosté a su lado, sin hacer preguntas. A las 3:30 de la madrugada, escuché lo que esperaba. Un ruido sordo, abajo, junto a la puerta de servicio. Después pasos. Después el sonido inconfundible de cajones siendo abiertos en el estudio. Mi corazón empezó a latir como un tambor. Catalina, con los ojos cerrados a mi lado, soltó la respiración demasiado serena, demasiado controlada. Estaba escuchando junto conmigo. Estaba esperando la noticia. Después de unos minutos, los pasos volvieron a la puerta de servicio. Y antes de que el intruso saliera, alcancé a oír un susurro masculino, dicho con frustración. No está aquí. Tenemos un problema. La puerta se cerró. El silencio volvió a la casa. Catalina, junto a mí, soltó una respiración entrecortada. Me dio un beso suave en el hombro, fingiendo despertar. ¿Pasa algo, mi amor? Te siento tenso. Soñé feo, mi vida. Solo eso. Cerré los ojos. Por primera vez en mi vida, le mentí a mi esposa con la calma de quien ya no tiene esposa. A la mañana siguiente, mientras Catalina bajaba sin saber nada, mi celular vibró. Era un mensaje del doctor Bracamonte. Eduardo, la fiscal Diana Pérez aceptó tomar el caso. La cita es esta tarde. Lleve todo lo que tenga. Y prepárese. Ella va a querer que usted firme algo que ni su esposa, ni su hermano, ni el viejo Onofre podrán deshacer cuando se enteren. Sonreí por dentro. Por primera vez en muchos días, sonreí como un hombre que dejó de ser víctima. La balanza estaba a punto de cambiar de lado. La oficina de la fiscal Diana Pérez quedaba en el último piso de un edificio gris, austero, sin lujos. No había alfombras costosas ni cuadros decorativos. Solo escritorios llenos de carpetas, archivos hasta el techo y un olor permanente a café cargado. Era el lugar exacto donde se sostenían las verdades incómodas de la ciudad. La fiscal era una mujer de mediana edad, con expresión seria y mirada directa. Apenas entré con el doctor Bracamonte y Lucía, ella se levantó y nos extendió la mano sin sonrisas innecesarias. «Doctor, qué bueno verlo después de tantos años.
Señor Mendoza. Y usted, señora, tome asiento, por favor. El doctor me anticipó algunos detalles del caso, pero quiero escucharlo todo desde el principio, sin omisiones. Pusimos los documentos sobre la mesa, las grabaciones, las fotografías, la memoria pequeña, las copias del contrato fraudulento. Diana revisó todo con una calma profesional que daba escalofríos. No movía un músculo del rostro mientras leía. No hacía exclamaciones. Solo apuntaba en una libreta y de vez en cuando separaba un papel del resto. Cuando terminó, levantó la vista. Señor Mendoza, lo que tiene aquí es contundente, pero todavía no es suficiente. Necesitamos a los 3 firmantes de Inversiones Solana en una misma escena, hablando del esquema, sin posibilidad de negar después. Ahora mismo, su esposa puede argumentar que la engañaron. Su socio puede decir que actuó por error contable. Y el tercero, Onofre Cárdenas, puede desaparecer si los otros 2 lo entregan como chivo expiatorio. ¿Qué propone, doctora?, preguntó Bracamonte. Una operación controlada. Vamos a hacer que firmen el último contrato, pero no en la oficina. En su casa, señor Mendoza. En un ambiente íntimo, donde se sientan seguros, donde bajen la guardia. Yo voy a tener al equipo afuera, escuchando todo a través de un micrófono escondido que usted mismo va a llevar puesto. Cuando los 3 confiesen sin saber que los oímos, intervenimos. Lucía se inclinó hacia adelante. Doctora, hay algo más que debe saber. Onofre Cárdenas no es familiar real de Mateo Salazar. Yo al principio creí que era un primo, porque las iniciales coincidían con un Cárdenas familiar lejano. Pero después entendí que el parentesco era una mentira armada por él mismo. Onofre se hizo pasar por familia para tener acceso a los papeles y firmar Inversiones Solana sin levantar sospechas en el banco. Y hay otra cosa. Onofre lleva años manipulando a Mateo. Le contó verdades a medias para construirle un odio que no le pertenecía. Diana Pérez frunció el ceño y tomó nota. Eso cambia el escenario. Si su socio fue manipulado, su responsabilidad penal es menor. Aún así, tendrá que responder. Pero podríamos negociar con él una colaboración si se da cuenta a tiempo de quién lo usó. Eso depende de usted, señor Mendoza. ¿Quiere salvar a su socio? Yo respiré hondo. Lucía me miró con esos ojos suyos de aguas viejas. Me dijo en silencio lo que ya me había dicho la noche anterior. Que cuando hable con su hermano, no le hable como un hombre traicionado, háblele como un hermano que recién lo encuentra. Doctora, ese socio es mi hermano. Lo descubrí hace pocos días. Y aunque hizo cosas terribles, fue manipulado durante años. Quiero salvarlo. Si está dispuesto a abrir los ojos, quiero que tenga una segunda oportunidad. Diana asintió lentamente. Está bien, lo intentamos. Pero si él se mantiene del lado equivocado, no voy a poder hacer nada más por él. ¿Entendido? Entendido. Salimos de aquella oficina con un plan en marcha. Era miércoles por la tarde. La firma del contrato estaba pautada para el viernes a la noche, en mi casa, durante una pequeña cena que Catalina ya había organizado con Mateo y sus asesores financieros. Faltaban 2 días. Esa misma tarde, Lucía me pidió hacer algo que jamás imaginé. Eduardo, antes del viernes, necesito que vaya a ver a su hermano a solas. Sin esposa, sin Onofre, sin nadie. Solo usted y él. ¿Para qué, Lucía? Si lo enfrento ahora, todo se cae. No para enfrentarlo, para mirarlo. Para sentarse con él una última vez como amigos y guardar ese recuerdo. Porque cuando termine la operación, ya no van a poder mirarse igual. Y porque hay algo que necesito que le dé, pero todavía no puedo dárselo a usted hasta el viernes. No entiendo. Va a entender. Por ahora, vea a su hermano, aunque sea por un café. Esa noche llamé a Mateo. Le dije que necesitaba hablar de un viejo recuerdo que no me dejaba dormir. Quedamos en una cafetería pequeña a la mañana siguiente, en un barrio donde nadie nos conocía. Una cafetería que se llamaba La Esquina del Café, con sillas viejas, y un dueño que nos dejó solos en el rincón del fondo. Mateo llegó puntual. Su sonrisa fue la misma de siempre. Esa sonrisa de hermano que yo había aprendido a confiar durante años. Y por primera vez la miré sabiendo que detrás había un dolor muy antiguo. Hermano, qué milagro. ¿Qué te pasa? Mateo, déjame preguntarte algo. ¿Vos te acordás del día que conociste a mi padre? Su rostro cambió. Se le tensó la mandíbula apenas. Casi nada. Pero yo lo noté. Sí, lo conocí poco. Solo lo vi unas pocas veces. ¿Por qué me preguntas?
Porque he estado pensando mucho en él, en la familia que tuvo, en las cosas que dejó sin hacer. ¿Vos sentís que tu familia te dejó cosas sin hacer, Mateo? Mateo bajó la vista. Removió el café con la cucharita más tiempo del necesario. Todas las familias dejan cosas sin hacer, hermano. ¿Y vos alguna vez sentiste que tu vida era distinta a la que te tocaba? Levantó la mirada. Por primera vez en muchos años, vi en sus ojos algo distinto a la sonrisa de siempre. Vi un cansancio antiguo. Vi una herida. Sí, toda mi vida. Hubo un silencio largo. Yo no insistí, solo lo miré. Mateo apretó el borde de la taza. Eduardo, hay cosas de mí que vos no sabés, cosas que ojalá nunca sepas. Dale, contame. No puedo. Hoy no. Entonces guárdalas, hermano. Pero quiero que sepas algo. Pase lo que pase en los próximos días, recordá esta conversación. Recordá que me senté frente a vos a mirarte como hermano. Si alguna vez tu corazón te pide volver al lado correcto del camino, vas a tener un lugar al que volver. Mateo me miró con esa intensidad de los hombres que están a punto de quebrarse pero todavía resisten. No dijo nada. Pagó el café y se levantó. Antes de irse, me apretó el hombro con la mano. Una mano que tembló apenas, y se fue. Yo me quedé sentado en aquella cafetería sintiendo que acababa de despedirme del Mateo que conocí. El viernes llegó como llegan los días que uno teme, rápido, casi sin avisar. Catalina pasó toda la tarde organizando la cena con una alegría sospechosa. Llamaba a la florista, al servicio de catering. Ponía música suave. Me besó en la mejilla mientras yo me afeitaba. Mi amor, esta noche va a ser muy especial. Vas a firmar algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Le sonreí en el espejo. Una sonrisa exacta, cuidada, ensayada. Sí, mi vida. Va a cambiar todo. A las 8 en punto sonó el timbre. Mateo entró primero, vestido formal, con una botella de vino. Detrás venía Onofre Cárdenas. Hacía años que no lo veía. Estaba más viejo, más enjuto, con esa mirada de hombre que ha cargado rencores demasiado tiempo. Me extendió la mano con falsa cordialidad. «Eduardito, qué gusto. Tu padre estaría orgulloso de ver hasta dónde llegaste». Sentí ganas de gritar, pero solo le sonreí. Pasamos al comedor. Lucía servía la mesa con su silencio de siempre, el delantal puesto, la cabeza baja. Nadie sospechó. Para los tres ella seguía siendo invisible. Yo, debajo del saco, llevaba el micrófono pequeño que la fiscal Pérez me había dado por la tarde. Comimos, reímos, brindamos. Catalina contaba historias graciosas. Mateo seguía la conversación. Onofre observaba todo con ojos calculadores. Cuando llegó el café, Catalina sacó la carpeta con el contrato. «Mi amor, antes del postre, firmemos esto rápido para sacárnoslo de encima». Tomé la pluma, la giré en los dedos y dije con la voz más serena del mundo: «Antes de firmar quiero que me expliquen una cosa. Quiero que me expliquen para qué quieren la empresa. Sin mentiras. Solo entre nosotros, en confianza. Ya somos casi familia». Onofre soltó una risa baja. La risa más reveladora que escuché en mi vida. «Eduardito, ¿en serio querés saber? La empresa es nuestra desde antes de que vos nacieras. Tu padre se la robó al hijo verdadero. Mateo es un Mendoza. Vos solo le pusiste el sello. Y ahora, después de tantos años, las cosas vuelven a su lugar». Catalina se rió bajito y le acarició la mano a Mateo. Mateo no se rió. Se quedó muy quieto. Demasiado quieto. «Onofre», dijo de pronto. «Cállate». «¿Qué?» «Cállate. No hace falta hablar más». Lo miré. Mateo tenía los ojos llenos de algo que no había visto antes. Vergüenza. Un dolor antiguo asomando. Justo en ese momento Lucía entró al comedor. Pero no entró como empleada. Entró derecha, con la cabeza alta, llevando en las manos un sobre amarillo. Se acercó a la mesa y lo dejó frente a Mateo. «Joven Mateo, esto es para usted. Es de su madre verdadera, Marisol Herrera, mi hermana mayor». Catalina dejó de sonreír. Onofre se levantó bruscamente. «¿Qué es esto? ¿Quién dejó entrar a esta mujer? Eduardo, ¿qué circo es este?» Mateo abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro estaba la carta original de su madre. Esa carta que decía, con tinta vieja y manchada por lágrimas: «Si algún día mi hijo sabe quién fui, díganle que no nací para odiar a nadie, que prefiero que me olvide a que me use de excusa para hacer daño». Mateo leyó 2 veces.
3. Y entonces ese hombre que durante toda su vida había construido un odio para sostenerse en pie, soltó la primera lágrima limpia. Una sola. Después otra. Después no pudo más. «Mamá», susurró, como si hablara con alguien presente. Onofre quiso quitarle la carta de la mano. «Mateo, esto es una trampa. Esta vieja te está mintiendo». Pero Mateo se giró hacia él, despacio, con los ojos brillantes y una calma terrible. «Onofre, vos me criaste el odio. Vos me llenaste la cabeza de mentiras desde que era chico. Mi madre nunca quiso esto. Mi madre escribió todo lo contrario». Catalina empezó a temblar. Miró hacia la puerta. Vio que algo no encajaba. Quiso salir corriendo. Y entonces sonó el timbre. Y la voz firme de la fiscal Diana Pérez, desde el otro lado, dijo claro y fuerte: «Policía, por favor abran la puerta. Tenemos una orden». Las copas en la mesa temblaron. Lucía se acercó a mí. Me apretó el brazo en silencio. Y mientras los hombres de la fiscalía entraban a la sala, mientras Catalina lloraba de rabia y Onofre trataba de huir por el patio sin éxito, Mateo seguía sentado mirando la carta de su madre. Y por primera vez en su vida, mi hermano lloraba sin pedir perdón a nadie más que a sí mismo. Aquella noche, mi casa dejó de ser mía. Dejó de ser la casa de Catalina. Dejó de ser el escenario montado por Onofre. Pasó a ser simplemente una sala vacía donde la verdad finalmente había podido sentarse a cenar sin pedirle permiso a nadie. Los oficiales se llevaron a Catalina primero. Lloraba sin mirar a nadie, como llora la gente que descubre tarde que sus mentiras tenían un calendario. Onofre Cárdenas salió esposado, con la mirada perdida, murmurando que él había hecho todo aquello por una madre que jamás conoció. Pero Marisol Herrera ya había hablado por sí misma, desde una carta vieja, y había desautorizado para siempre el odio que él había usado para vivir. Mateo se quedó sentado a la mesa, solo, con la carta abierta entre las manos. La fiscal Diana Pérez se acercó a él con respeto, no con dureza. «Señor Salazar, usted también va a tener que acompañarnos. Pero, dadas las circunstancias y según lo conversado con el doctor Bracamonte, su situación legal va a evaluarse aparte. La declaración voluntaria que haga esta noche será determinante. Decida con calma». Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, que habían cargado tanto rencor durante años, ahora estaban limpios, vacíos, recién lavados por las lágrimas. «Voy a declarar todo, doctora. Todo, desde el principio. Pero antes, ¿puedo abrazar a mi hermano?» Diana Pérez asintió. Yo me levanté. Caminé hacia él. Y Mateo, ese hombre al que durante años llamé hermano sin saber lo literal de la palabra, se aferró a mi pecho como un náufrago. Lloró sin contención. Lloró por la madre que perdió antes de nacer, por la familia que le ocultaron, por los años que dedicó a una venganza que nunca le perteneció. Lloró por mi padre, al que no pudo perdonar a tiempo. Y yo lloré con él, sosteniéndolo, repitiéndole al oído lo único que me salía: «Estás en casa, hermano. Por fin estás en casa». Lucía nos miraba desde la puerta del comedor. No lloraba, solo sonreía despacio, con una sonrisa cansada y antigua, como quien cumple una promesa muy vieja hecha frente a un retrato en blanco y negro. Las semanas siguientes pasaron como pasa la lluvia después de mucho calor, lavando, limpiando, ordenando todo lo que había estado torcido durante demasiado tiempo. Catalina enfrentó cargos por participación en delitos económicos. La decisión sobre las consecuencias de su pena no me correspondió. Le correspondió al Ministerio Público, a los jueces, a las instituciones que existen para que las víctimas no se conviertan en verdugos. Yo solo pedí una cosa al doctor Bracamonte: que el juicio se llevara con discreción sin convertirla en espectáculo público, no por ella, por la dignidad mínima que aún le quedaba a la historia que alguna vez compartimos. Onofre Cárdenas no tuvo la misma suerte. Sus años manipulando documentos, falsificando parentescos y construyendo un odio en la cabeza de un huérfano para apoderarse de una empresa ajena, finalmente cayeron sobre él. La justicia decidió. Yo no decidí. Mateo cooperó con la fiscalía desde la primera declaración. Entregó todo lo que sabía: cuentas, papeles, conversaciones, registros. Su colaboración resultó decisiva. La fiscal Diana Pérez le obtuvo una pena reducida, alternativa, con trabajo comunitario y reparación financiera. Mi hermano comenzó a pagar su deuda no con dinero,
sino con tiempo, con presencia, con esfuerzo verdadero. Cada tarde, durante meses, se presentaba en una fundación que ayudaba a jóvenes huérfanos a estudiar oficios. Trabajaba con ellos, les enseñaba lo poco bueno que sabía. Les decía, mirándolos a los ojos, que el odio era el peor maestro que un huérfano podía tener. Y por las noches, cuando volvía a la casa pequeña que alquiló cerca del barrio de Lucía, se sentaba a leer y releer la carta de su madre. Esa carta no se separaba de él. La llevaba en el bolsillo de la camisa, sobre el corazón, como un escudo, como una bendición póstuma. El doctor Anselmo Bracamonte, fiel a la última voluntad de mi padre, abrió formalmente el fondo separado en cofre bancario. Resultó ser una suma que mi padre había guardado durante décadas, con la culpa atravesada en el pecho, esperando que alguien tuviera el valor de gastarla bien. Le dimos un destino justo. Una parte fue para Mateo, como heredero biológico legítimo de don Ramiro Mendoza. No fue una concesión generosa, fue una restitución de lo que la sangre le había debido toda la vida. Mateo aceptó con humildad, llorando, sin pelear ni un centavo de más. Esa parte la usó para fundar una pequeña escuela técnica que llevaría por decisión suya el nombre Marisol Herrera, para que su madre, finalmente, tuviera algo en este mundo que llevara su nombre con orgullo. Otra parte fue destinada a mejorar la casita donde nació Lucía, esa casa donde su hermana había escondido cartas, donde su madre había guardado un cuaderno con fondo falso, donde tantos silencios se habían criado. Lucía no quiso aceptar dinero para ella, pero aceptó que arregláramos la casa para Matías, para que el niño tuviera, además del cariño de su abuela, paredes firmes, una cocina nueva, una pieza propia llena de libros y útiles escolares. «Eduardo», me dijo el día que entregamos las llaves, «mi nieto va a ser arquitecto», como me dijo el primer día que lo vio, y va a estudiar en una universidad de verdad. Yo no se lo pude dar a su madre, pero se lo voy a dar a él. Yo le respondí lo único que se podía responder a una mujer así. No, Lucía, se lo vamos a dar entre los dos. Y entonces le dije lo que llevaba pensando hacía tiempo. Le pedí que dejara para siempre el delantal, que se quedara conmigo, no como empleada, sino como tía, que viniera a la mesa grande, a la silla principal, que Matías corriera por los pasillos donde antes solo habían corrido pétalos rotos. Lucía me miró largamente. Después dijo con la voz baja y firme: «Eduardo, voy a estar siempre cerca, pero esa casa grande no es para mí. Yo nací en una casa chica, viví en una casa chica, y cuando me toque despedirme, quiero hacerlo en una casa chica. Pero te prometo que vamos a vernos seguido, que las puertas de esa casita siempre van a estar abiertas para vos, y que Matías va a ser tu sobrino verdadero, aunque la sangre nunca lo sepa». Le acepté la condición. Era lo justo. Algunas mujeres no necesitan techos altos para sostener vidas enormes. A mí me costó más tiempo del que esperaba volver a sentirme yo. Estuve algunos meses durmiendo mal, repasando cada conversación con Catalina, preguntándome si alguna vez me había querido de verdad o si todo había sido una larga obra de teatro. La respuesta, cuando llegó, no llegó como pensé. Llegó una tarde cualquiera, mientras tomaba mate en el patio de la casita de Lucía, mirando a Matías dibujar planos de edificios imposibles sobre el suelo. Comprendí que no importaba si Catalina me había querido al principio, al medio o al final. Lo único que importaba era que yo había aprendido a querer mejor, que ahora sabía distinguir el amor del cálculo, la compañía de la conveniencia, el abrazo verdadero del abrazo entrenado, y comprendí algo más, viendo a aquel niño dibujar. Yo, que durante toda mi vida pensé que el dolor más grande había sido no poder tener hijos, finalmente entendí que la vida me había estado preparando para algo distinto, no para ser padre de un niño que llevara mi sangre, sino para ser tío de un niño que llevara mi nombre como un acto de elección. Matías empezó a llamarme tío Edu, sin que nadie le enseñara. Y yo empecé a contestarle como si esa palabra hubiera estado esperándome toda la vida. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo se cae una vida y cómo se levanta de nuevo, yo cuento la historia del día que llegué temprano a casa con un ramo de rosas. Cuento que las flores cayeron por la escalera. Cuento que una mujer humilde, a la que durante meses ni siquiera había mirado a los ojos, me sostuvo del brazo y me dijo: «Señor, no suba ahí.
Cuento que detrás de aquella frase había 3 décadas de silencios, una hermana muerta, una hija perdida, un padre culpable, un hermano manipulado, una esposa cómplice, un manipulador frío y un niño dibujando castillos sobre el suelo. Cuento que Lucía Herrera, la empleada invisible de mi casa, fue la única persona en el mundo que se atrevió a salvarme, no porque yo lo mereciera, sino porque ella había decidido, hacía mucho tiempo, no parecerse jamás a quienes la habían herido. Y cuento, sobre todo, lo que aprendí. Aprendí que las personas que limpian nuestras casas también limpian, sin que lo sepamos, las heridas viejas que arrastramos. Aprendí que el apellido no garantiza familia, y que los lazos verdaderos los teje uno con sus actos. Aprendí que un padre puede morir cargando una culpa enorme, y aún así dejarte una llave dorada con cabeza de corazón para que tú repares lo que él no pudo. Aprendí que una madre, aunque haya muerto sola, puede protegerte con una sola línea escrita a mano. Aprendí que un hermano que aprendió a odiar puede aprender a perdonar, si alguien tiene el valor de mirarlo con verdad antes de juzgarlo. Y aprendí, finalmente, lo que tantas veces escuché de Lucía sin entender. Todas las familias son una herida. La diferencia está en quién toma la aguja para coserlas. Lucía tomó la aguja por todos nosotros. Cosió a una hermana muerta con un sobrino vivo. Cosió a un huérfano furioso con la madre que nunca pudo abrazarlo. Cosió a un hijo ingenuo con un padre culpable. Cosió a 2 hermanos extraños que ahora se llaman por teléfono cada domingo. Cosió, con sus manos curtidas por años de fregar pisos ajenos, todo lo que 3 generaciones de los Mendoza habían dejado roto. Y cuando le agradezco, ella siempre me responde lo mismo, con esa media sonrisa suya. Eduardo, yo no cosí nada, yo solo te pasé la aguja. El que cosió fuiste vos. Cada cierto tiempo paso por Floristería El Jardín. La misma señora del mostrador, ya más mayorcita, sigue atendiendo. Le compro siempre 2 ramos. Uno chico, sencillo, para llevar a la casita de Lucía. Y otro, todavía más pequeño, para dejar sobre la tumba de mi padre. Sobre el ramo del cementerio le escribo siempre la misma tarjeta. Papá, finalmente tu hijo cosió lo que te quedó pendiente. Los 2. Y así fue como una mujer que limpiaba mis pisos terminó limpiando mi vida entera. Así fue como un ramo de rosas caído en una escalera me devolvió la familia que ni siquiera sabía que tenía. Así fue como el regreso anticipado a mi casa una tarde cualquiera, en lugar de destruirme, me devolvió a mí mismo. Si alguna vez, querido oyente, sentís que la vida se está cayendo a tu alrededor, recordá esto. A veces, lo que parece el final de todo es apenas la primera puerta que se abre. Y a veces, el ángel que viene a salvarte no llega vestido de blanco. Llega con un trapo en la mano, con un delantal usado, con manos cansadas, y con una frase sencilla que cambia todo. Señor, no suba ahí todavía. Porque arriba, muchas veces, está la mentira que ya conocemos. Y abajo, siempre, esperando con paciencia, está la verdad que nos salva.